Imagina ser un joven sin recursos, empujado por la necesidad a aceptar un trabajo bajo tierra que promete cambiar tu vida o destruirla. No es solo una oportunidad, es un descenso hacia lo desconocido. ¿Acaso podrás salir? ¿O si estás preparado para mirar de frente aquello que despierta cuando rompes lo prohibido? Si la luz es conocimiento y la penumbra ignorancia, entonces el verdadero horror nace cuando decides iluminar lo que jamás debió tocarse. Hola, soy Ray. Esta vez te contaré de Deep Dark. Ponte cómodo y disfruta del video. La película da inicio en 1856 en un turno subterráneo. Uno de los mineros en labor abre un túnel, sin embargo, el trabajo libera gas metano, provocando la muerte repentina de su canario, una señal aterradora de que algo no está bien. Alertan de inmediato al penitente, encargado de detonar una explosión controlada para ventilar el gas y evitar una tragedia mayor. Pero al adentrarse en la oscuridad del túnel, su vela apenas ilumina lo que parece una mano esquelética y monstruosa emergiendo de la roca. Aterrado, retrocede, y al soltar la vela, una chispa basta para desatar la explosión. Un siglo después, conocemos a Amir, un joven marroquí de origen humilde, atrapado en una vida precaria y sin muchas oportunidades. Con más necesidad que opciones, se presenta el reclutamiento para trabajar en una mina en Francia. La propuesta es tentadora, un lugar donde dormir, 44 francos al día y un contrato renovable de 18 meses. Para Amir, no es solo un empleo, es la posibilidad de escapar de la incertidumbre que lo persigue. El reclutador utiliza dos marcadores, verde para los admitidos y rojo para los rechazados. Amir recibe el rojo pese a hablar francés, pero en lugar de rendirse, insiste con una determinación que sorprende al reclutador, quien finalmente cambia su decisión y lo marca en verde. Sin embargo, su destino no es esperanzador. Es enviado al grupo de Minería 5 en la temida Isla del Diablo, un lugar del que, según se murmura, nadie sobrevive. En la región minera del norte de Francia, el profesor Berthier inspecciona las instalaciones y se reúne con el dueño, Foissier. Su ambición es clara: descender hasta los 1000 metros para extraer muestras, aunque la mina solo alcanza 930, y ampliar ese tramo tomaría al menos 2 semanas. Pero él lo quiere listo para el día siguiente. Para torcer lo imposible, ofrece un incentivo que acelere la excavación de inmediato. En ese instante, una alarma rompe la conversación. Un minero ha resultado herido. Todo se detiene. El hombre es sacado desde las profundidades por Roland, el líder de la cuadrilla, mientras la tensión se apodera del lugar. El profesor Berthier, impresionado por las agallas de Roland, insiste que sea él quien lo guíe y que su cuadrilla conforme la expedición subterránea. Aunque Foissier no lo aprueba, el acuerdo ya está hecho, y antes de que partan, llama a Roland a su oficina. Allí le revela el trato con el científico: deben volar la galería oeste para descender aún más. Roland se resiste, no quiere poner en riesgo a sus hombres. Sin embargo, Foissier apela a su orgullo, exalta su liderazgo y le ofrece una generosa bonificación para él y su equipo. Finalmente, Roland acepta, con la condición de sumar un hombre más para reemplazar al minero herido. Elige a uno que al menos hable nuestro idioma. Nos vemos. Amir encaja exactamente. Foissier solo dispone ahora de marroquíes y a Roland le basta con que hable francés. Cuando llega el día, el novato Amir, algo desorientado, se encuentra con su nueva cuadrilla: Santini, el italiano amable que lo guía; Luigi, el pesado del grupo; ¿Tienes una nueva novia? Polo, el robusto; y Miguel, el español. Roland los reúne para iniciar la jornada minera, mientras Amir intenta contener los nervios ante el peso de su primera incursión. Descienden hacia la galería y Roland asigna las tareas. A Amir le toca taladrar la capa carbonífera y picar la roca para extraer carbón. El trabajo es agotador y termina lastimándose un poco. Se entiende, es su primera vez. De pronto, Polo pide apoyo porque su linterna se ha averiado y Roland envía a Amir a asistirlo. Cuando lo encuentra, Polo está junto a un caballo blanco y ciego. Le cuenta que lo rescataron de un circo, donde iba a ser sacrificado, y ahora vive en la mina, junto al noble Polo. Durante el almuerzo, Amir encuentra una rata dentro de su bolsa. El sobresalto es inmediato. Roland le explica que las dejan estar porque perciben el peligro antes que nadie. Son su alarma biológica bajo tierra. Más tarde suben a la superficie para asearse y descansar, pero ese mismo día vuelven a reunirse para descender junto al profesor Berthier. Roland les promete 400 francos a cada uno y les pide que, abajo, sigan cada indicación. Sin embargo, cuando el profesor exige detonar un punto específico, Roland se muestra esquivo. No garantiza nada, solo le pide una cosa: no morir en el descenso. Y sobrevives al descenso primero. Al llegar a lo más profundo de la mina, instalan dinamita en una galería para abrir paso hacia los 1000 metros que obsesionan al profesor. Miguel advierte que el riesgo es demasiado alto para solo 400 francos, y en el aire se siente la duda, pero aún así detonan la carga. La explosión revela un pozo oscuro, insondable. Mientras deciden quién bajará, Roland, harto de que el profesor no diga claramente qué busca, le arrebata los apuntes y los lanza al vacío. La tensión se corta con un hilo, sin sus notas no es nada. Sin opción, Berthier se ve obligado a descender primero para recuperarlas. La mayoría desciende al siguiente nivel, excepto Polo, que se queda colocando una escalera para asegurar el regreso. Mientras avanzan, Santini comenta que aquella es una mina antigua, conocida por la leyenda como la mina de los condenados de San Luis.
Hace 100 años, una fuga de gas la incendió y al no poder detener el fuego, sellaron las salidas, sacrificando a los mineros atrapados. La historia pesa en el ambiente. En medio de esa inquietud, el profesor Bertier se adentra solo en la oscuridad. Cuando notan su ausencia, la cuadrilla sale a buscarlo y al llegar a un desvío, se dividen. Roland y Miguel toman un camino, como Polo no está porque fue a traer a su caballo. Santini, Luigi y Amir avanzan por el otro lado. Mientras avanzan, el grupo de Amir se topa con los cuerpos de los mineros de San Luis, restos después de la tragedia. El aire se vuelve pesado. Sin respeto alguno, Luis rebusca entre uno de los cadáveres buscando algo de valor. Amir, impactado, encuentra una pequeña pieza, pero Luis se la arrebata sin dudar. Entonces notan algo inquietante. Los dedos del muerto están fracturados. Esta víctima de la desesperación habría usado su fluido rojo para hacer escrituras en la piedra, trazadas como una advertencia sobre lo que habita en los pasajes oscuros, y que toda intrusión será maldecida. Luis, sin reparo, rompe la tensión con una broma incómoda y en cuanto pueden, regresan con el otro grupo. En el camino, unos destellos inquietan al grupo de Amir. El pulso se acelera. De pronto aparece Miguel y les ordena apagar las luces. Es el profesor Bertier, tomando fotografías en la oscuridad. Roland, ya harto de tanta imprudencia, lo sujeta y le habla sin rodeos. Le exige no poner en riesgo su vida ni la de sus hombres. Sin posibilidades, el profesor Bertier expresa que detrás del muro hay algo valioso e importante. Deciden dinamitar el muro, aún sabiendo que están cruzando un límite. La explosión revela un yacimiento oculto, ruinas antiguas marcadas con geoglifos que el tiempo no logró borrar. Ya dentro, el profesor Bertier toma muestras entusiasmado. Louis, más curioso que prudente, se adentra entre las estructuras y descubre restos humanos, huellas de una batalla olvidada. Los demás lo siguen y confirman el hallazgo. Poco después encuentran un ataúd. Según el profesor, pertenece a una deidad venerada por aquella cultura, un ser al que adoraban como a un dios. El profesor evita dar más detalles, lo que incomoda a Roland. Entonces presiona al profesor Bertier a salir cuanto antes. El profesor, casi suplicante, pide solo unas fotos más. De regreso, Polo los espera con su caballo. Se preparan para marcharse, pero el animal percibe algo y se espanta. Segundos después, el techo se desploma y hiere gravemente a Santini. Entre el polvo que asfixia, lo socorren como pueden. La salida ha quedado bloqueada y para empeorar todo, no hay apoyo desde arriba. Polo revela que fue una orden del profesor acordada en secreto con Fassier, contando solo con la cuadrilla de Roland. La traición desata la furia de Roland, que enfrenta a Bertier, pero Miguel lo contiene. Ahora lo urgente es encontrar una salida. Luis, lleven a Amir con ustedes. Roland envía a Louis, Polo y Amir a buscar una corriente o una grieta donde puedan colocar dinamita y abrirse paso. Louis y Polo se adelantan, dejando atrás al novato. Amir, desorientado, intenta alcanzarlos hasta que Louis lo sorprende y lo conduce con Polo. Ambos, dominados por la codicia, planean abrir el ataúd y le advierten que guarde silencio. Fuerzan la tapa sin éxito. Amir, más atento, comprende el mecanismo y utiliza la pieza hallada antes. Al insertarla, la tapa puede removerse. Cuando la abren, dentro brillan piedras preciosas. Louis y Polo las toman sin dudar, mientras Amir observa con inquietud. Cuando muestra su desacuerdo, Louis lo amenaza. Si habla, lo lamentará. El novato escapa espantado. Mientras tanto, los dos se quedan pensando cómo repartirse el botín. Sin percatarse, no solo liberaron el tesoro, sino también algo aterrador que reclamará sus vidas. Este ser despierta de la tumba. Entonces ellos dos salen aterrados. Amir, igual temeroso, lo sigue, hasta llegar donde está Roland y los demás. Louis explica haber visto una monstruosidad salir del ataúd, como una verdad a medias para no ser recriminado por sus actos ilícitos. En ese instante, Polo es apresado por la criatura y arrastrado a la oscuridad. Enseguida todos lo persiguen para rescatarlo. Aún así es muy tarde, lo encuentran sin datos vitales. Según el mapa en los apuntes del profesor Bertier, la entidad regresará por el mismo camino que ya recorrieron, justo donde Santini quedó herido. Corren a buscarlo. Solo y vulnerable, Santini escucha ruidos extraños. Para espantar la oscuridad, usa el flash de la cámara. Cada destello revela a la criatura más cerca. Cuando sus compañeros llegan, el horror ya lo tomó. Ante sus ojos, la entidad hiere gravemente a Santini y se desvanece en la oscuridad. Intentan salvarlo, pero el pobre hombre ya no tiene remedio. No quiero morir. No saben si enfrentar a la criatura o intentar salir detonando las dos últimas dinamitas de Miguel. El profesor propone otra opción, volver a la tumba y traducir las inscripciones para hallar una entrada o salida. Asegura haber estudiado esa cultura antigua y sostiene que no vivían bajo tierra, así que debía existir un acceso. Una vez allí, el profesor traduce los símbolos arcaicos utilizando el sistema Abjad, el cual Amir también conoce. Un sistema tradicional que usa valores numéricos para las consonantes arabescas. De esta manera guía a los demás. Asimismo, descubre el nombre de la entidad. Se llama Moknorot, o también conocido como el devorador de almas. Él come almas. En esa cultura antigua se asumía que las personas se sacrificaban voluntariamente. Sin embargo, si cambiaban de parecer, existían celdas de las que no había retorno. Mientras siguen avanzando, se percatan de que están dando vueltas en el mismo lugar, pero algo ha cambiado. Un fluido rojo cubre las columnas y los conduce hasta la entrada del ataúd. El profesor asume su responsabilidad e ingresa primero. Amir lo sigue sin dudar.
Dentro descubren que la víctima fue el caballo de polo. En ese instante, el profesor cierra la compuerta del sepulcro mientras el resto permanece distraído haciendo guardia. El profesor Bertier desconfía de sus compañeros y le explica al novato Amir que una vez encuentren la salida, lo traicionarán. Por eso cree estar a salvo en ese sepulcro sin retorno. Luego le ordena encender las antorchas y, con la nueva iluminación, descubre que existen 9 ataúdes esparcidos por el mundo que, al despertar, gobernarán la Tierra para preparar la llegada del gran ancestro, Cthulhu, una entidad cósmica, un ser extraterrestre con un poder inmenso que los humanos lo consideran deidad. Según el profesor, Abdul al-Hazred no estaba loco. Hace referencia a un personaje mitológico de la investigación prohibida. Asimismo, Amir señala una inscripción que también aparece en la entrada, pero Bertier la ignora. Finalmente, gracias a esa observación, el profesor comienza a comprender la muerte desde otra perspectiva, no como un final, sino como la puerta hacia su liberación. Cuando se preparan para salir, el cuerpo del caballo empieza a moverse de forma grotesca. Amir lo nota y alerta al profesor. Del interior del animal emerge la abominación Moknorot. El profesor Bertier se acerca sin miedo, intenta hablarle en su idioma y lo abraza, fascinado, sin medir el peligro. En ese momento se confirma que era una víctima voluntaria. Amir intenta escapar, pero no logra mover la roca que bloquea la salida. Cuando ya pierde la esperanza, sus compañeros consiguen abrir el sepulcro y lo rescatan, justo antes de que se pierdan los apuntes del profesor. Louis, aliviado por no tener que hacerse cargo del profesor, desata la furia de Amir, quien, cansado de sus amenazas y de su intención de traicionarlo, decide decir la verdad y lo acusa de provocar todo el caos. Así, Roland descubre al verdadero culpable y Miguel descarga su rabia contra él. Sin saber cómo salir, salvo Amir, que asume el papel de guía, intentan escapar, pero no están a salvo, porque cuando no están mirando, Moknorot mueve la piedra que bloqueaba la salida. De regreso, Amir y los demás buscan la salida, pero no es nada fácil. De pronto se escuchan los gruñidos de Moknorot y Roland ordena apagar las linternas, dejando todo en completa oscuridad. Sin embargo, Louis, aterrorizado, enciende una por miedo y la criatura aparece de inmediato. Miguel intenta atacarla, pero solo consigue quedar gravemente herido. Luego Louis es arrastrado hacia la oscuridad absoluta, sellando su destino. Antes de que sea tarde, Roland ordena a Amir que escape, mientras él se queda atrás para cubrirlo. ¡Amir! ¡Sal de aquí! Amir, escondido en la oscuridad, está en shock. En ese momento aparece Roland sin haber podido salvar a los demás. Deciden seguir buscando una salida. Amir comprende la gravedad de lo ocurrido y plantea acabar con la criatura. Roland, en cambio, solo quiere escapar. Pero Amir le advierte que, si logran salir, la entidad quedará libre y desatará una masacre contra personas inocentes. Incluso si se separan, el palíndromo hará que vuelvan a encontrarse. Sin más opciones, Roland decide seguir al novato. Llegan a la supuesta salida, pero solo encuentran escombros y los cadáveres de los mineros de San Luis. Amir, frustrado, ya no quiere seguir. En cambio, Roland, siempre optimista, propone ir al hoyo del sacrificio, una opción que habían ignorado. Entonces Amir comprende que el profesor Bertier intentó llevarlos allí desde el inicio, pero se equivocó al interpretar las inscripciones. El sistema Abyad se lee de derecha a izquierda. Entonces, decididos a intentarlo, Moknorot toma a Amir del pie y lo arrastra. Roland intenta sujetarlo, pero la fuerza de la criatura es superior. Tras el suceso, Amir despierta en otro lugar. La criatura vuelve a asustarlo y huye de inmediato. Por parte de Roland, toma las dinamitas que le quedaban con las dinamitas restantes de los mineros de San Luis y, guiado por los apuntes del profesor Bertier, decide ir al hoyo de los sacrificios. Amir, desorientado, termina encontrándose con Moknorot, sentado en un trono rodeado de huesos ardientes, donde mantiene sometido a Louis, que suplica por su vida. Desesperado, Amir exige saber qué quiere la entidad. Entonces Moknorot usa cruelmente a Louis para comunicarse y le pide que lo ayude a salir de la mina, ofreciéndole ser su súbdito y concederle la inmortalidad. Amir toma un objeto punzante sin que la criatura lo note y finge aceptar el trato. Se acerca, la grotesca entidad lo abraza y él aprovecha para herirla y escapar de sus garras. Corre sin detenerse hacia la única salida y encuentra el montículo de los sacrificios. Sube desesperado hasta que Roland, desde arriba, le extiende la mano y lo ayuda a salir. Su plan es volar todo con la dinamita que preparó, así que ambos trepan más alto para ponerse a salvo. Roland coloca las cargas y cuando por fin están a la misma altura, Amir se da cuenta de que olvidó el detonador. ¡El detonador! ¿Dónde está? Moknorot ya está detrás de ellos. Sin otra opción, Amir se arriesga y se desliza hasta el detonador. Al tomarlo, lo instala de inmediato. La criatura se acerca cada vez más. Al ver su valentía, Roland decide quedarse a su lado y ayudarlo, dispuesto a dar la vida por sus compañeros mineros y por la humanidad. Cuando la entidad está a punto de alcanzarlos, activan la dinamita y sellan el hoyo para siempre. Un final triste pero memorable. Así concluye la película. The Deep Dark tiene una trama muy profunda. No solo trata de mineros atrapados bajo tierra, sino también el descubrimiento de algo antiguo. El túnel abierto, aparte de liberar gas acumulado, liberó algo sellado desde hace mucho tiempo: Moknorot, una entidad desconocida. El profesor intenta descifrarlo mediante el sistema Abyad y la razón académica, convencido de que entenderlo es dominarlo.
Amir, por su parte, solo intenta sobrevivir, particularmente de las decisiones egoístas de sus compañeros. Tampoco había dónde escapar. La mina funciona como un palíndromo. Avanzar o retroceder conduce al mismo punto. No hay dirección segura cuando el destino ya está escrito en simetría. El film está basado en los mitos de Cthulhu, o sea, en la lógica cósmica de Lovecraft. En paladar de este autor, estas entidades no son malvadas en el sentido humano, son indiferentes. Estas presencias cósmicas erosionan la cordura porque revelan que la humanidad no ocupa ningún lugar central en el universo. Dentro de una lectura más profunda, Mokh-Norod puede entenderse como una de las 9 entidades primordiales vinculadas al despertar de Cthulhu, siguiendo la tradición del horror cósmico Lovecraftiano. No vendría a ser un demonio aislado, más bien una pieza fundamental dentro de un engranaje mayor, fuerzas antiguas, anteriores al ser humano, cuya existencia no depende de la fe ni de la moral. Así como se mencionó antes, Mokh-Norod no busca venganza ni castigo, forma parte de lo inevitable, el efecto de como si pisaras un bicho estando distraído, un eco subterráneo del vasto cosmos. Lo realmente increíble del horror cósmico, amigos, no es morir allí abajo, sino comprender que Mokh-Norod no es el final, sino una señal de algo mucho más grande aproximándose. Y en el horror Lovecraftiano, cuando entiendes eso, ya es demasiado tarde. Ejemplificando la llegada de Cthulhu, sería comparable a nivel físico. Una catástrofe planetaria inevitable como el asteroide que extinguió a los dinosaurios, y a nivel mental, un virus informático para el cerebro, rompiendo nuestra psique humana. Las entidades cósmicas son más que apariencias amorfas. Bueno amigos, así termina mi formato resumen. Espero que hayas disfrutado del video. Si te gusta mi contenido, me ayudarías mucho suscribiéndote a mi canal, darme tu jugoso like y activar la campanita para estar al tanto de mis nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.